Esta vez sí va a ser diferente. Esta vez lo voy a hacer de tal manera que el resultado va a ser otro. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Karina, espero que se encuentren todos muy bien. Y hoy vamos a dedicarnos a un patrón automático de comportamiento de base emocional, al que yo le puse el nombre de esta vez sí. Te voy a explicar en 2 palabras qué es un patrón automático de comportamiento. Te voy a dar ejemplos y vamos a ir entrando en la dinámica del patrón para que puedas reconocerlo cuando te sucede. En el video te voy a explicar cuáles son las sugerencias de índole práctica para que puedas lidiar con esta dificultad y superarla. Estás con tu pareja, estás en un buen momento, hay fluida armonía, serenidad, y de repente sale el tema del grupo de amigos de tu pareja y él te nombra a una persona que cada vez que sale el tema de esa persona y hablan de esa persona, terminan discutiendo. Ya intentaste decirlo de una manera, decirlo de otra, también intentaste no decirlo, pero no te sale. Siempre terminas engrampada en la misma situación o engrampado en la misma situación. Esta vez voy a ir a una fiesta, pero me voy a abstener de comer dulces. Y de repente vos venís bien, no comes dulces porque tenés gastritis, te cae mal, pero viene una persona con la que siempre compartían cosas muy ricas y viene y te dice, pero dale, es un pedacito, no te pasa nada. Pensá que la estás pasando bien, cuando uno come con ganas no le pasan esas cosas. Probás, te cae mal. Cada vez que tu mamá te pregunta por tu vínculo de pareja, terminan peleando. Pero esta vez hay cosas que no le vas a decir para evitar la discusión y llega un punto de la conversación en que terminás diciendo lo que no querés decir de otra manera. Como están viendo, este patrón de esta vez sí va a ser diferente, lo que contiene la creencia falsa de que si nosotros hacemos, decimos, no hacemos o no decimos lo mismo de siempre, el resultado en el vínculo con el otro o conmigo va a ser diferente. Entonces, ¿cómo hacemos para cortar este círculo vicioso en el cual yo, intentando actuar de una manera diferente, termino actuando de la misma manera y obteniendo el mismo resultado? Es evidente, se ha repetido en los últimos años mucho, que si hago siempre lo mismo, las cosas van a salir siempre igual. Entonces parecería que con entender esta frase el tema está solucionado. Sin embargo, cuando vamos a nuestra vida no es así. La conocemos la frase, nos damos cuenta racionalmente, pero en el fondo de nuestro inconsciente hay una falsa creencia que está muy arraigada y que hace que intentando hacerlo diferente lo termines haciendo igual. Entonces, ¿cuál es la dificultad? La primera dificultad, como ya muchos adivinarán, está en esta falsa creencia inconsciente. Yo le quiero agregar otro nombre a la inconsciente, emocional. La idea de que las falsas creencias son falsas ideas es un error. No son ideas, no son pensamientos que vos pensaste y armaste. Tienen un contenido profundamente emocional. Una conducta se vuelve automática cuando vos la viste repetidamente como manera de reaccionar, de tu mamá o de tu papá. Como todas estas cuestiones de índole emocional, no alcanza con entender con la cabeza, porque estamos hablando de planos de existencia diferentes. El plano mental es uno, el plano emocional es otro, el plano físico es otro. ¿Para qué los diferenciamos? Para comprender mejor nuestra manera de actuar, de sentir, de pensar, pero sobre todo ahora estamos en el sentir. Entonces, una falsa creencia tiene un contenido automático de aprendizaje de niños y está velada a la conciencia. No la vemos, actuamos basándonos en ella, pero no la podemos ver. Entonces, lo que vamos a hacer es poner luz sobre estas creencias para que veamos
de manera profunda lo falso que tienen. Esto que les digo es muy importante para que tomen en cuenta cuando hacen trabajo interno. Uno a veces tiene la sensación de, pero ¿cómo puede ser que si yo esto ya lo sé, no puedo dejar de hacerlo? O me hace mal la omisión y no puedo llevar a cabo la conducta, que es lo que me haría bien. Bueno, eso proviene de lo que les acabo de decir. Una cosa es comprenderlo y otra cosa es poderlo vivir. Una de las tareas importantes justamente que tenemos en esta etapa evolutiva del hombre es hacer congeniar ese cuerpo emocional con el cuerpo mental, de la misma manera que nuestras extremidades funcionan perfectamente con nuestro cerebro. Nuestro cerebro envía la orden, todo se mueve, todo se pone en movimiento sin ningún pensamiento añadido, solo la voluntad de mover la mano y ya la mano se movió. En el caso del cuerpo emocional y el cuerpo mental, todos tenemos la experiencia de que funcionan con mucha disparidad, no se entienden todavía bien. Y lo que estamos haciendo, aunque la mayor parte de los seres humanos que vivimos en este tiempo lo ignoren, es hacer congeniar estos dos cuerpos. Ahora que sabemos que hay esta dificultad de comunicación entre lo que sabemos y lo que sentimos, vamos a enfocarnos en el tema de las falsas creencias que sostienen este tipo de comportamientos. Entonces, la primera falsa creencia, cuando se activa el patrón de esta vez sí voy a lograr lo que quiero, esta vez sí va a ser diferente, es la falsa creencia de que la realidad es lo que yo hago que sea, lo que yo creo que es y lo que yo quiero que sea. Les voy a dar una de las primeras sugerencias para esta cuestión que es muy, muy básica. Si yo quiero tener una flor, lo primero que tengo que hacer es tener tierra, plantar la semilla, plantarla en un determinado horario para que el rayo del sol no la destruya. La semilla tiene que recibir suficiente nutrición de agua, de sol. Tiene que estar a veces un poco amparada de vientos fuertes. Tiene que estar amparada los primeros días, sobre todo del frío. Tal vez a la noche hay que cubrirla. Si alguna de esas especificaciones no se cumple, no hay flor. Necesita determinadas condiciones que son múltiples. Y esta es la palabra importante. Nada sucede por una sola causa. Todo requiere para su manifestación de la existencia, de la coexistencia de diferentes factores. Vamos a llevar esto a lo que venimos hablando. Para que no haya discusiones entre mi vieja y yo o entre mi pareja y yo cada vez que hablamos de A o de B, no es suficiente con que yo, con todo mi amor, mi esfuerzo y mi zen, haga determinadas cosas o no haga determinadas cosas. Esto es lo primero que hay que entender. La idea de que mi conducta o mi omisión o una palabra o la otra palabra tiene el poder de modificar una situación o de modificar la reacción o la conducta del otro es una fantasía. En este planeta no funciona así. ¿Qué quiero decir? Supónganse que yo tengo una conducta que a mi novio le molesta. Es muy posible que nada de lo que él haga vaya a servir para que yo modifique esa conducta. Vamos más hondo. Supónganse que yo tengo una conducta que no me agrada. No es suficiente con que yo quiera dejar de hacer eso para lograrlo. Si no es suficiente para mí misma, empiecen a imaginar qué sucede con los otros. ¿Qué es lo que yo puedo hacer para que otros dejen de hacer algo o hagan algo que no quieren hacer? Prácticamente nada.
Me vas a decir, ¿qué bajón? Sí, es un bajón. ¿Por qué? Ahí va la otra fantasía. Porque todos tenemos, los seres humanos, una fantasía de control. ¿Qué significa? Que si yo hago, no hago, digo, no digo, la realidad va a ser como a mí me gusta. Yo pienso que para lograr esto tengo que hacer aquello, etc. Eso es una fantasía. La fantasía de control, cuando nos dicen soltar el control. Técnicamente no soltamos el control, soltamos la fantasía de que tenemos control. La diferencia es enorme, es comprender el patrón o no comprenderlo. Si yo creo que lo que suelto es el control, es porque pienso que en algún momento lo tuve. Lo que yo suelto es la falsa creencia, la fantasía, la ilusión de que puedo tener el control sobre cosas que no tengo. ¿Por qué? Porque son automatismos, en mi caso, o porque son decisiones de otros, maneras de ser de otros, etc. Y quiero referirme a una ilusión que está muy extendida, que es el otro va a dejar de hacer algo o va a hacer algo que le haría bien porque me ama mucho. Si yo tomo en cuenta, como venimos reflexionando, que ni siquiera con respecto a mí misma puedo modificar de mí todo lo que quisiera, es evidente que no voy a poder con el otro. Lo que estamos viendo es la realidad de cómo vivimos los seres humanos entre nosotros, de cómo nos relacionamos entre nosotros y con los otros en este determinado momento evolutivo. Saber que no tengo el control sobre el mundo que me rodea, saber que no tengo el control sobre mí misma, por supuesto que al principio trae muchísima angustia, trae más miedo, trae dolor, nos parece que nos sentimos impotentes. Entonces fijémonos, ¿qué esconde la fantasía de que yo puedo controlar con lo que hago o con lo que no hago? Esconde el miedo a que suceda libremente lo que tiene que suceder. Entonces, vamos a empezar a trabajar ahora con las sugerencias. ¿Cuál es el remedio para esta situación? La primera sugerencia de la que les estuve hablando, yo la llamo multicausalidad. Comprender que cada cosa que sucede tiene una cantidad tal de causas que siendo yo una sola de esas causas, mi conducta o mi omisión no va a lograr, tal vez, un cambio completo de esa situación. Esta multicausalidad también se las sugiero para las personas que sufren mucho de culpa. Cuando nosotros vemos que nos sentimos culpables de determinadas situaciones, conviene sentarse, papel y lápiz, siempre ayuda mucho a objetivar de lo que estamos hablando, si no es algo muy etérico que se nos pierde porque son ideas, recuerdos. Te sentás y empezás a notar cuáles son las causas de eso que sucedió. Andá fijándote en lo que te digo, la multicausalidad. Sé a un lado tu accionar, qué fue lo que hiciste, qué fue lo que dijiste y empezá a ver los otros factores que intervinieron en esa situación. Por ejemplo, si reaccionaste mal, como reaccionás siempre que tu vieja te habla mal de tu novio o que tu vieja te habla mal de tu novia, ¿qué podés hacer? Empezás a ver, ¿en qué momento tu mamá te habló? Si vos estabas ocupado, por ejemplo, y te interrumpió y no te preguntó nada, ¿de qué manera te habló? Si te habló bien, comprensivamente, si te habló mal. ¿Qué quiero decir? Vos reaccionaste. Bueno, ¿a qué reaccionaste? ¿Reaccionaste a la nada o reaccionaste a una situación de invasión, a una situación agresiva? Vamos viendo la multicausalidad. Esto es muy útil en el caso de la culpa. Vamos a pasar ahora a la segunda sugerencia importante para mí. Si vos tenés que enfrentarte con una situación conocida, que previamente sabés que va a suceder porque tenés que ir a una charla con alguien, etc. Entonces te sugiero que recuerdes como si fuera una película
las situaciones similares que ya viviste, con esa persona o con otra en las que vos reaccionás igual. No te quedes con la foto, que sería, ay, esta vez sí, porque yo ya estoy preparada, porque primero me voy a ir a una clase de yoga, porque sé que es mejor estar armonizado, y además vamos a hacer esto en otro lado, porque ese lugar me remite a otra cosa, entonces ya hoy no me va a pasar lo mismo. Eso sería una foto. Mira toda la película, mira cómo suele suceder eso que tenés por delante. Cuando vos ves toda la película, si tenés la paciencia antes de arrancar de ver toda la película, es más fácil que puedas decir que no a hacer siempre lo mismo. El típico ejemplo que les di de no me voy a abstener de comer dulces porque tengo gastritis, o me voy a abstener de tomar una copa de vino porque sé que me terminó emborrachando. Entonces, si vos ves el final de la película y te acordás lo que te duele el estómago al día siguiente o al rato de comer chocolate cuando estás con un ataque de gastritis, si vos ves la película de cómo terminás de ebria o de ebrio una vez que arrancás en determinadas circunstancias, entonces va a ser más fácil que tu buena voluntad haga el esfuerzo, ahí sí, útil de abstenerte de esa conducta. Porque esta vez sí voy a tomar una sola copa, esta vez sí voy a comer un solo bombón, ya sabes por este ejercicio previo que hiciste que no funciona, que siempre que empezás comiendo un bombón cuando estás medio bajoneada, terminás comiéndote toda la caja. O en el caso de los vínculos, que es lo que en general nos importa mucho y está muy bien que así sea, porque son parte de quienes somos, si yo sé que cada vez que le hablo a mi viejo del hermano se pone re loco y no quiero que se ponga loco, bueno, no le hablo del hermano. No, pero yo quiero intentar reunirlos porque son hermanos. Esa es tu voluntad. Vos sos una causa, pero hay tu papá, el hermano, la vida que tuvieron juntos, la manera en la que fueron criados, miles de causas que no tienen nada que ver conmigo, sobre las cuales yo no puedo operar. No puedo operar sobre lo que no tiene que ver conmigo. Como dijimos al principio del video, ni siquiera siempre puedo operar con lo que tiene que ver conmigo. Vamos, ni siquiera puedo ver toda mi sombra. Veo algunos pedacitos con mucho esfuerzo. Entonces esta honestidad nos ayuda un montón. Tercera sugerencia. Es muy importante que los que están viendo el video en este momento se pregunten, ¿les salió al toque una cantidad enorme de este tipo de conductas ni bien empezamos a hablar del tema? ¿Les resulta difícil ver en qué casos ustedes operan de esta manera? Voy a hacer lo mismo, pero creo que va a ser diferente porque yo le voy a hacer un toque distinto, etc. Lo que venimos hablando. ¿Lo ven con claridad? ¿Ven algunos ejemplos en su vida con claridad o les cuesta un montón y no tienen la menor idea de por dónde empezar? Tercera sugerencia, trabajo de observación sin juicio sobre mis patrones. Para poder trabajar con la observación sin juicio, lo que te recomiendo, obviamente con la ayuda de, como decía hace un rato, del papel y el lápiz, empieces a revisar cuáles son los vínculos en los que este patrón de esta vez me va a salir diferente aparecen. Entonces vas anotando cuáles son las situaciones en las que uno está de algún modo obsesionado con modificar algo de la realidad que no le incumbe a sí mismo, sino a otro, entonces lo anotás. Ante esta situación, mi respuesta es siempre esta. Y el resultado es este resultado. Entonces vas tomando mayor conciencia de cuándo se te activan estos automáticos que aprendiste en la infancia. Este trabajo es base para que puedas pasar después al trabajo con la siguiente sugerencia,
que ya les voy a comentar. Por ejemplo, si siempre que te enamorás, los que te atraen son hombres muy complicados, con determinadas características peculiares, si cada vez que te haces amigo de otro hombre, siempre tus amigos tienen tal característica que desencadena otras características tuyas y dificultades, entonces vas anotando. De esa manera yo puedo saber cuáles son las circunstancias que a mí me disparan ese automático. Entonces, al estar ante la circunstancia, ya cuanta mayor conciencia hay, estoy advertida. Al estar advertida yo puedo tomar otra resolución, actuar de una manera distinta. El problema es cuando no me doy cuenta porque sigue operando el automático. Algo que creo que es valioso para tener esperanzas en este trabajo. Cuando yo persevero en ver cuáles son mis patrones y cuando saltan, primero me doy cuenta después de que pasó la situación. Saltó el otro, se desencadenó la pelea, la discusión o el silencio, ese silencio que es horroroso porque está lleno, cargado de negatividad y nadie quiere abrir la boca. Pero después, a medida que vas perseverando, cada vez la información de ojo, peligro, te aparece antes. Por ejemplo, en el durante de la situación. Entonces, de algún modo ya capaz que hay un silencio bien puesto o una palabra bien puesta de tu parte que te permite volver un poco atrás. Y más adelante te va a empezar a pasar que te das cuenta ni bien el otro está empezando a rumbear para la situación. Antes de que hable, porque ya le ves la cara, ya sabes de dónde viene la mano. Entonces el trabajo realmente es muy esperanzador, porque llega a un punto en que donde ves que aparece el puntito rojo del peligro, podés frenar. Y acá aparece el cambio, que como repetimos siempre, no es mágico, no es una pastillita, no es una receta, no es un 2 más 2 es 4, es tu trabajo interno. Y por último, entonces vamos a ir a la sugerencia que les comentaba que les va a servir mucho teniendo hecho este trabajo básico. Uno de los errores más comunes cuando tenemos que trabajar un patrón y estamos en la situación álgida en la que sabemos que nos podemos disparar es pensar que yo puedo intentar un poquitito, entonces activo mi automático, dejo que surja mi automático, pensando que como ya tengo mucha información, antes de que llegue a desencadenarse el desastre, voy a poder parar. Fíjense que es la repetición de la misma fantasía o ilusión de control del que venimos hablando, de la que venimos hablando. Entonces, es muy importante que cuando yo detecto cuáles son mis puertas de entrada a ese tipo de conductas automáticas, qué personas, situaciones, temas me lo disparan, ponga mucho ojo en cómo comienza, qué es exactamente lo que me dicen, lo que me hacen sentir, como nos gusta decir, que me activa esa conducta inapropiada para el vínculo y para mí. Una vez que yo tengo detectada cuál es la conducta que me activa, recién ahí puedo decir no a la primera, que es la última sugerencia. Vamos a otro ejemplo práctico. Bien sencillo. Volvemos a la torta de chocolate cuando tengo gastritis. Si yo pienso que lo que me hace mal es comerme toda la porción, entonces me digo, voy a comer 3 cucharadas y voy a dejar todo el resto. En realidad, lo que me dispara la conducta no es la tercera cucharada, entonces agarro y sigo con la cuarta. Lo que me dispara la conducta es la primera cucharada. Esa es la más difícil de resistir. Y esa es la que necesitamos resistir para que no se desencadenen las otras, ahora que tenemos otra conciencia
de que una vez que empezamos ciertas cosas no las podemos parar. Una vez que tenés aceptado esto, que te rendiste a esta realidad de que no podés parar, entonces ya sabés, no a la primera, no a la primera cucharada, no a la primera copa, no a la primera información a mi viejo sobre un tema que sé que lo enloquece, no al primer rescate cuando sé que tal persona me da pena, entonces cada vez que me muestra su dolor, yo salgo al rescate y siempre termino igual. La otra persona sigue como siempre y yo que intenté hacer el rescate termino agotada, contrariada porque no me escuchó, sigue sin escucharme, dato que yo ya tengo. Entonces acuérdense siempre que la copa que emborracha no es la cuarta, la quinta, es la primera. Si vos tenés un problema de conducta con el alcohol, por supuesto. Estamos hablando de situaciones que a cada uno lo disparan. Entonces, esta tercera sugerencia, no a la primera conducta en la que voy a quedar engrampada. Es una tarea completamente personal determinar en cada caso cuál es esa conducta. Por eso siempre les digo que no hay recetas mágicas, porque yo te puedo decir que la primera conducta te va a disparar, pero vos tenés que ver cuál es esa conducta. Bueno, creo que fui lo suficientemente explícita en todos los temas para que los podamos comprender. Algunos lo cachan más rápido y otros tardan más tiempo. Y la idea es que todos los que abordan el video se puedan quedar y puedan sacar algo que realmente les sea útil. Si te es útil y te parece que hay otras personas que vos conocés que tienen situaciones parecidas y dificultades similares, entonces puedes compartirlo para que el video llegue a más personas. Y si no estás suscripto y te interesan estas temáticas de autoconocimiento y de trabajo sobre lo interior para tener una vida mejor, entonces te puedes suscribir a mi canal. Como siempre, saben que hago los videos con mucho amor. Les agradezco la presencia y hasta la próxima.